Voces del silencio, un viaje cinematográfico. Las raíces del silencio. El alba se derramaba sobre las montañas de Oaxaca como una acuarela imperfecta, con tonos de verde esmeralda que se fundían con grises plateados y marrones terrosos. La luz quebraba entre las rocas ancestrales, iluminando un paisaje que guardaba más secretos que cualquier archivo gubernamental, más historias que todos los libros de texto juntos. Mateo Hernández contemplaba el horizonte, su cámara descansando sobre un trípode gastado, testigo silencioso de innumerables viajes y documentales. A sus 35 años, ya había recorrido gran parte de México, pero sentía que esta expedición sería diferente. No era solo otro proyecto documental, era una misión. Sus dedos acariciaron suavemente la carcasa de la cámara, un objeto que para él era mucho más que un instrumento de trabajo. Era un puente, un traductor de memorias, un intérprete de silencios. Cada documental que había realizado era un acto de resistencia contra el olvido, contra la homogeneización cultural que amenazaba con borrar las raíces más profundas de su país. Recordó la conversación con Elena Ramírez 2 años atrás, durante aquella conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. El auditorio estaba repleto de estudiantes de comunicación, antropología y cine, todos con los ojos brillantes de esperanza y el corazón ardiendo de posibilidades. El cine no es solo registro, había dicho Elena, su voz resonando con una autoridad que iba más allá de lo académico. El cine es memoria. Es resistencia. Cada imagen que capturamos es un grito contra el silencio impuesto, contra el olvido sistemático de nuestras comunidades originarias. Sus palabras habían caído sobre Mateo como un bálsamo, confirmando algo que él ya sentía pero no había podido nombrar. No era un simple documentalista. Era un guardián de historias, un arquitecto de la memoria colectiva. La mochila a su lado contenía más que equipos técnicos. Llevaba años de investigación, contactos cuidadosamente cultivados, cartas de presentación escritas no con tinta oficial, sino con el aval de comunidades que habían aprendido a confiar en él. Cada objeto que transportaba tenía un significado, cuadernos llenos de notas manuscritas, grabaciones de conversaciones, fotografías antiguas que le habían regalado ancianos en pueblos remotos. Su proyecto actual lo había llevado al corazón de Oaxaca, una región que era mucho más que un destino geográfico. Era un universo de civilizaciones, de lenguas, de cosmologías que habían sobrevivido a conquistadores, gobiernos y modelos de desarrollo que intentaban borrarlas. El objetivo era ambicioso, documentar los rituales y tradiciones de comunidades indígenas que estaban al borde de la extinción cultural. No se trataba solo de registrar, sino de comprender, de establecer un diálogo profundo que fuera más allá de la lente de una cámara. Un sonido interrumpió sus reflexiones. Pasos que se acercaban con una cadencia particular, algo entre ceremonial y cotidiano. No era un paso apresurado de turista o investigador, sino el andar mesurado de alguien que conoce el territorio palmo a palmo. Joaquín González apareció entre la bruma matutina. A sus 55 años, representaba algo más que un líder comunitario. Era un guardián, un archivo viviente, un puente entre el pasado y el presente. Su mirada era como un escrutinio, evaluando no solo a Mateo, sino todo lo que representaba. Los ojos oscuros, profundos como pozos de basalto, parecían atravesar capas de intención, de historia. Otro citadino que viene a contar nuestra historia, dijo Joaquín, su voz un territorio entre lo irónico y lo desafiante. Mateo no se inmutó. Había aprendido que en estos encuentros, la primera reacción era siempre de desconfianza. Y tenían razón en serlo. Décadas de extractivismo cultural, de investigadores que llegaban, tomaban y se iban sin devolver nada, habían erosionado la confianza. No vengo a contar, respondió Mateo, eligiendo cada palabra con precisión. Vengo a escuchar. Joaquín levantó una ceja, un gesto sutil pero revelador. No era una respuesta que esperaba. ¿Y qué es lo que quieres escuchar?, preguntó. Lo que ustedes quieran compartir, respondió Mateo. No tengo una historia preconcebida. Quiero que sean ustedes quienes me guíen. El silencio se extendió entre ellos como una geografía invisible.
Un silencio que no era vacío, sino denso de significados, de posibilidades, de historias no dichas. Mateo sabía que este momento era crucial. No se trataba solo de obtener permiso para filmar. Se trataba de establecer un pacto de respeto, de reconocimiento mutuo. La luz seguía creciendo sobre las montañas de Oaxaca, revelando y ocultando, como la memoria misma. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, no solo en el documental de Mateo, sino en la compleja relación entre la documentación cultural y las comunidades originarias. Tejiendo confianzas. El sol de la tarde pintaba el pequeño pueblo de Oaxaca con pinceladas de oro y sombras largas. El silencio que había seguido al primer encuentro entre Mateo y Joaquín se había transformado en una tensión expectante, como un hilo delicado que podía romperse con la más mínima presión. En la cocina de la casa comunal, el aroma del mole se expandía lentamente, impregnando cada rincón con su complejidad aromática. Olores que hablaban de generaciones, de secretos guardados en recetas transmitidas de madres a hijas, de rituales culinarios que eran mucho más que simple alimentación. Mateo observaba a Joaquín moverse con una elegancia que desafiaba su edad. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en la tierra, se movían con una precisión casi musical sobre la olla de barro. Cada movimiento era un acto de conservación, cada gesto un fragmento de memoria viva. Las paredes de la cocina estaban decoradas con fotografías antiguas, tejidos tradicionales y utensilios que parecían tener historias propias. No eran simples objetos, eran testigos silenciosos de una historia que iba mucho más allá de lo que cualquier libro de texto podría narrar. Elena le había advertido antes de este viaje: no vengas con ideas preconcebidas. Escucha más de lo que hablas. En las comunidades indígenas, cada palabra es un regalo, no un derecho. Mateo había aprendido a ser paciente. No era la primera vez que documentaba comunidades originarias, pero cada encuentro era único, cada historia irrepetible. Joaquín removía el mole con una cuchara de madera gastada, sus movimientos lentos, casi rituales. Por momentos, parecía olvidar la presencia de Mateo, como si estuviera sumido en un diálogo interno, en un flujo de memorias que iban más allá del presente. Antes éramos muchos, dijo de repente, rompiendo el silencio. No parecía estar hablando directamente a Mateo, sino más bien dejando escapar un pensamiento íntimo. Mateo no interrumpió. Había aprendido que en estos momentos, la escucha era más importante que cualquier pregunta. Ahora somos pocos, continuó Joaquín, su voz una mezcla de melancolía y determinación. Pero eso no significa que estemos derrotados. El mole burbujeaba suavemente, como si también estuviera participando en la conversación. Un hervor que parecía susurrar historias antiguas. Mi abuelo me contaba que cada vez que un anciano muere, es como si una biblioteca completa se quemara, prosiguió Joaquín. Llevamos siglos resistiendo. Primero los conquistadores, luego los gobiernos, ahora la globalización. Pero seguimos aquí. Mateo sintió un escalofrío. No era un escalofrío de frío, sino de reconocimiento. Comprendía que lo que estaba presenciando era mucho más que una conversación. Era un acto de preservación, de resistencia cultural. ¿Quieres saber por qué desconfío de los extraños?, preguntó Joaquín, mirando directamente a Mateo por primera vez desde que comenzaron a cocinar. Mateo asintió, sin palabras. Porque cada vez que alguien ha venido de fuera, ha sido para tomar. Tomar tierra, tomar recursos, tomar historias. Y nunca devolver nada. La acusación flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del mole. Yo no vengo a tomar, respondió Mateo. Vengo a amplificar. A que el mundo escuche lo que ustedes quieran contar. Joaquín lo estudió durante varios segundos. Era una mirada que atravesaba capas de intención, que intentaba descifrar la verdadera motivación detrás de las palabras. La tarde avanzaba, y con ella, la preparación del mole. Mateo observaba cada movimiento de Joaquín, consciente de que estaba siendo parte de un ritual que iba mucho más allá de la preparación de un alimento. Las verdaderas recetas, comprendió, no estaban solo en los ingredientes.
Estaban en los gestos, en los silencios, en las historias no dichas. Cuando el mole estuvo listo, Joaquín sirvió 2 platos. No era una invitación casual. Era una extensión de confianza, un primer paso hacia un diálogo más profundo. Prueba, dijo simplemente. El sabor era una sinfonía. Chocolate amargo, chiles que quemaban suavemente, especias que hablaban de viajes ancestrales. Cada bocado era una historia, cada ingrediente un capítulo de resistencia cultural. Mi madre me enseñó esta receta, comentó Joaquín. Igual que su madre le enseñó a ella. Cada generación agrega algo, pero mantiene la esencia. Mateo comprendió entonces que el documental que estaba por crear no sería solo un registro visual. Sería un tejido, una construcción colectiva donde cada hilo tenía un significado, donde cada imagen sería un acto de respeto y reconocimiento. La luz comenzaba a desvanecerse, pintando la cocina de tonos cobrizos. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, no solo en el documental de Mateo, sino en la relación entre él y la comunidad. El primer secreto. La noche en el pequeño pueblo de Oaxaca era un lienzo de sombras y susurros, con la luna asomándose tímidamente entre nubes que danzaban sobre las montañas ancestrales. El silencio era denso, cargado de historias no contadas, de secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Mateo Hernández sentía el peso de ese silencio mientras seguía a Joaquín González hacia la casa comunal. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de tierra compactada, cada pisada parecía despertar ecos de historias antiguas. La cámara colgaba de su hombro, pero por una vez, Mateo había entendido que no todo podía ser capturado por un lente. La casa comunal era un espacio sagrado. Construida con maderas gastadas por el tiempo, con paredes que habían sido testigo de innumerables reuniones, celebraciones y momentos de dolor. Las vigas de madera oscura sostenían no solo el techo, sino también la memoria colectiva de un pueblo. Joaquín encendió algunas velas. La luz temblorosa dibujaba sombras que parecían cobrar vida propia, bailando contra las paredes de adobe. Un aroma a copal y tierra mojada llenaba el ambiente, un perfume que hablaba de rituales ancestrales y conexiones profundas con la tierra. Siéntate, dijo Joaquín, su voz más suave de lo que Mateo había escuchado hasta ese momento. Mateo obedeció. No era un momento para preguntas, no era un momento para la curiosidad del documentalista. Era un momento de escucha, de respeto. Joaquín sacó una bolsa tejida, elaborada con técnicas que parecían provenir de siglos atrás. Sus manos, marcadas por años de trabajo en el campo, acariciaron el tejido con una reverencia casi imperceptible. Eran manos que conocían los secretos de la tierra, que habían sembrado, cosechado, construido y defendido. Mi padre, comenzó Joaquín, era el último guardián de un conocimiento que casi se pierde. Cuando supe que podría morir sin transmitir este secreto, sentí que se me caía el mundo. Su mirada se perdió en las sombras de la habitación, como si estuviera viendo más allá de las paredes, más allá del tiempo presente. Los pueblos indígenas no somos simples habitantes de un territorio, continuó. Somos guardianes. Guardianes de historias, de conocimientos, de formas de entender el mundo que la modernidad ha intentado borrar. Mateo contuvo la respiración. Sabía que estaba a punto de escuchar algo extraordinario. Joaquín desenvolvió lentamente el objeto envuelto en el paño. Era un artefacto pequeño, aparentemente simple, pero Mateo podía sentir que contenía algo más que su forma física sugería. Parecía una pieza de cerámica antigua, pero no era una vasija común. Tenía grabados símbolos que no pertenecían a ninguna cultura que Mateo conociera. Este objeto, dijo Joaquín, ha pasado de padre a hijo durante generaciones. No es un tesoro por su valor material, sino por lo que representa. Le extendió la pieza a Mateo. Al tocarla, el cineasta sintió una extraña vibración, como si el objeto tuviera vida propia, como si contuviera historias que esperaban ser liberadas. Es parte de un ritual, explicó Joaquín, un ritual de resistencia que se realizaba en secreto, incluso entre nosotros mismos.
Un ritual que conecta nuestra memoria con la tierra, con nuestros antepasados, con una forma de existencia que el mundo moderno ha intentado eliminar. Las palabras de Joaquín no eran una narración, eran un canto. Un canto de supervivencia, de memoria, de identidad. Cuando los conquistadores llegaron, continuó, no solo vinieron con espadas y cruces. Vinieron para borrar nuestra historia, para decirnos que nuestras creencias eran salvajes, que nuestro conocimiento no tenía valor. Mateo escuchaba, fascinado. No era la primera vez que escuchaba sobre la destrucción colonial, pero había algo en la voz de Joaquín que lo hacía sentir esas palabras de una manera diferente. Este ritual, dijo Joaquín, señalando el objeto, era una forma de resistencia. No era solo una ceremonia. Era un acto de preservación. Cada vez que se realizaba, era como si nuestros antepasados nos hablaran, como si nos dijeran, aquí estamos. No nos han borrado, punto. Las velas proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. Mateo sentía que estaba siendo testigo de algo más que un relato. Era como si la historia misma estuviera respirando en esa habitación. Mi padre me lo contó cuando estaba a punto de morir, la voz de Joaquín se quebró ligeramente. Me hizo jurar que no dejaría que se perdiera. Que encontraría la manera de que nuestra historia continuara. Mateo comprendió en ese momento que su documental era algo más que un proyecto cinematográfico. Era un acto de preservación, un documento de resistencia. Si realmente quieres contar nuestra historia, dijo Joaquín, entregándole el objeto envuelto en el paño, necesitas entender esto. No es algo que puedas explicar con palabras. Es algo que debes sentir. El objeto pesaba en las manos de Mateo. No por su peso físico, sino por el peso de la historia que contenía. Este ritual, continuó Joaquín, se realizaba en momentos de mayor amenaza. Cuando la tierra estaba en peligro, cuando nuestra comunidad enfrentaba desplazamientos, cuando nuestra cultura estaba a punto de ser borrada. Las sombras parecían moverse al ritmo de las palabras de Joaquín, como si la propia oscuridad estuviera escuchando y dando testimonio. No es solo un objeto, dijo Joaquín. Es un mensaje. Un mensaje que dice que mientras haya una persona dispuesta a recordar, nuestra cultura no morirá. Mateo sintió un escalofrío. Comprendió que lo que Joaquín le estaba entregando era mucho más que un artefacto. Era un testimonio. Era una responsabilidad. ¿Estás listo para contar nuestra historia?, preguntó Joaquín. La pregunta flotaba en el aire, cargada de significado. No era una simple consulta sobre un documental. Era un desafío. Era una prueba. Mateo miró el objeto. Miró a Joaquín. Y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Estoy listo, respondió. Y en ese momento, las velas parecieron arder con un poco más de intensidad, como si la historia misma hubiera decidido que había llegado el momento de ser contada. Almohadilla, almohadilla, reflexión. Lo que Mateo no sabía en ese momento era que el objeto que sostenía en sus manos no solo era un testimonio de resistencia. Era el inicio de un viaje que cambiaría para siempre su comprensión de la memoria, la cultura y el poder de contar historias. El primer secreto había sido revelado. Pero muchos más esperaban ser descubiertos. Conexiones invisibles. El polvo del camino se levantaba en pequeñas nubes doradas cuando el viejo jeep se detenía en la entrada del pueblo. Elena Ramírez descendió con la gracia de quien conoce cada recoveco de la geografía oaxaqueña. Su llegada era como un viento de conocimiento, trayendo consigo décadas de investigación y una red de conexiones que pocos podían comprender. Mateo la observaba, fascinado. Elena no era simplemente una antropóloga. Era una tejedora de historias, una arqueóloga de memorias olvidadas. Su pelo completamente canoso, recogido en una trenza que le llegaba casi a la cintura, era un testimonio de años dedicados a comprender los secretos de las comunidades indígenas. ¿Cuándo pensabas contarme?, preguntó Elena a Mateo, con una sonrisa que mezclaba complicidad y desafío.
Joaquín salió de su casa, observando la escena con una mezcla de respeto y curiosidad. Entre él y Elena existía un lenguaje que iba más allá de las palabras. Un lenguaje tejido con años de resistencia, de luchas compartidas. «Pasa», dijo Joaquín. «Tenemos mucho de qué hablar». La casa comunal, testigo de tantos secretos, volvería a ser el escenario de un nuevo capítulo en la historia de este pueblo. El legado oculto. Elena desplegó sobre la mesa de madera gastada una serie de documentos antiguos. Algunos parecían pergaminos, otros eran copias de archivos oficiales amarillentos por el paso del tiempo. Cada papel era como una pieza de un rompecabezas histórico que esperaba ser reconstruido. «Lo que Joaquín te ha mostrado», comenzó Elena, dirigiéndose a Mateo, «es apenas la punta del iceberg». Sacó una fotografía antigua. En ella se veía un grupo de indígenas vestidos con ropas tradicionales, pero había algo diferente. No parecían víctimas. Parecían guerreros. Sus miradas desafiaban la cámara, sus cuerpos hablaban de dignidad. «Esta imagen», dijo Elena, «fue tomada en 1932. Durante uno de los movimientos de resistencia más importantes que casi nadie conoce». Mateo miraba fascinado. Joaquín observaba, como si cada palabra fuera un fragmento de memoria que regresaba a su lugar. «La historia oficial», continuó Elena, «nos ha contado que los pueblos indígenas fueron sometidos sin resistencia. Pero la realidad es mucho más compleja». Sacó otro documento. Parecía un informe gubernamental, pero estaba marcado con sellos que indicaban que había sido clasificado durante décadas. «Miren esto», dijo Elena. El documento revelaba una red de resistencia que se extendía por varias comunidades de Oaxaca. No era simplemente un movimiento local. Era una estrategia de supervivencia cultural que había logrado preservar tradiciones, conocimientos y formas de vida que el Estado mexicano había intentado borrar sistemáticamente. Conexiones profundas. «El objeto que Joaquín te mostró», dijo Elena a Mateo, «no es solo un artefacto. Es un símbolo de una red de resistencia que se extiende por generaciones». Explicó que el ritual que Joaquín guardaba era parte de un sistema de comunicación y preservación cultural que había permitido a las comunidades indígenas sobrevivir a los intentos de desplazamiento y aculturación. «Cada símbolo», señaló en el objeto, «representa una alianza. Una comunidad. Un pacto de supervivencia». Mateo sentía que estaba descubriendo una historia que nunca había sido contada. No se trataba solo de un documental. Era como desenterrar un tesoro histórico que cambiaría la comprensión de la resistencia indígena en México. La red de resistencia. Elena comenzó a explicar cómo las comunidades habían desarrollado sistemas de comunicación y apoyo mutuo que iban más allá de lo que cualquier documento oficial podría registrar. Cuando una comunidad estaba en peligro, explicaba, otras comunidades enviaban señales. Compartían recursos. Protegían sus conocimientos. Los documentos mostraban mapas. No mapas geográficos convencionales, sino mapas de conexiones. Líneas que unían diferentes pueblos, diferentes comunidades, diferentes formas de resistencia. «Este es un documento único», dijo Elena. «Muestra cómo los pueblos indígenas crearon su propia red de supervivencia». Joaquín intervino por primera vez. Su voz era profunda, cargada de memoria. «No éramos víctimas», dijo. «Éramos estrategas. Cada ritual, cada símbolo, cada encuentro era parte de una lucha más grande. Un documental transformador». Mateo comprendía ahora que su proyecto había cambiado. Ya no se trataba de documentar una historia. Se trataba de revelar una verdad que había sido deliberadamente ocultada. «Necesitamos ser cuidadosos», advirtió Elena. «Lo que vamos a contar no es solo historia. Es un testimonio de resistencia». Sacó un último documento. Una carta antigua, firmada por líderes de diferentes comunidades. La fecha era de principios del siglo XX, en pleno periodo de conflictos posrevolucionarios.
Este documento, dijo Elena, demuestra que la resistencia indígena fue mucho más organizada de lo que jamás se ha contado. La decisión. Mateo miraba los documentos. Cada papel era una ventana a un mundo que había permanecido oculto. Comprendía ahora la responsabilidad que tenía ante sí. ¿Estás listo?, preguntó Elena. La pregunta flotaba en el aire, cargada de significado. No era una simple consulta sobre un documental. Era un llamado a ser parte de algo más grande. Joaquín miró a Mateo. Sus ojos, cargados de historia, parecían preguntar: ¿entiendes ahora lo que significa contar nuestra historia? Mateo tomó una decisión en ese momento. No sería un simple observador. Sería un aliado. Un transmisor de una memoria que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Estoy listo, respondió. Y en ese momento, algo cambió. No solo en la habitación. Algo en el aire mismo parecía vibrar con la promesa de una historia a punto de ser revelada. Reflexión final. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que el documental que estaban a punto de crear no sería simplemente un registro histórico. Sería un acto de justicia. Un acto de memoria. Un acto de resistencia. La historia estaba lista para ser contada. Y nadie podría detenerla. La amenaza externa. El amanecer llegaba con una tensión palpable, como si la misma tierra pudiera sentir la inminente confrontación. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las montañas de Oaxaca, revelando un paisaje que había sido testigo de innumerables batallas silenciosas, y que ahora se preparaba para otra. Mateo observaba desde la ventana de la pequeña casa donde se hospedaba. Su mirada seguía cada movimiento, cada sombra que se movía en el pueblo. Los rumores habían circulado durante días, pero esa mañana la amenaza se materializaba con una caravana de vehículos oficiales que serpenteaba por el camino de terracería. 3 camionetas negras, brillantes bajo el sol de la mañana, con los escudos de las instituciones gubernamentales reluciendo como espadas en una batalla que apenas comenzaba. Detrás de ellas, 2 camiones más grandes, robustos y amenazantes, cargados con lo que parecían ser equipos de medición y topografía. Elena entró en la habitación, su presencia era como un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Llevaba consigo un mapa antiguo, documentos que había estado estudiando durante toda la noche. No es solo una amenaza económica, le dijo a Mateo mientras desplegaba los documentos sobre la mesa. Es un ataque sistemático a la existencia misma de esta comunidad. Los papeles revelaban una historia compleja. No se trataba simplemente de explotar recursos naturales, sino de un plan deliberado de desplazamiento que llevaba años gestándose en los escritorios de funcionarios corruptos y ejecutivos sin rostro. Joaquín entró sin llamar. Su presencia llenaba la habitación de una energía ancestral, de una sabiduría que iba más allá de las palabras. Traía consigo la historia de su pueblo, grabada no solo en su memoria, sino en cada célula de su cuerpo. Han venido antes, dijo con una voz que parecía surgir de las entrañas de la tierra misma. Siempre con el mismo discurso. Progreso. Desarrollo. Modernización. Mateo preparó su cámara. No como un instrumento de documentación, sino como un testigo, como un arma de resistencia pacífica. Cada fotograma sería un grito silencioso, una prueba de lo que estaba a punto de suceder. El encuentro. La plaza del pueblo se transformó en un escenario de confrontación. De un lado, los representantes gubernamentales y empresariales, vestidos con trajes impecables que contrastaban violentamente con el paisaje rural. Del otro, la comunidad, una formación compacta de rostros curtidos por el sol y la resistencia. El líder de la delegación era Carlos Martínez, un hombre de unos 50 años, con un traje gris que parecía diseñado para borrar cualquier rastro de humanidad. Su sonrisa era más una mueca calculada que una expresión de genuina cordialidad. Venimos, comenzó Martínez, a ofrecer una oportunidad única de desarrollo para esta comunidad. Sus palabras resonaban falsas, como monedas desgastadas que ya no tenían valor real.
Joaquín dio un paso al frente. No era un gesto de confrontación, sino de dignidad. Cada movimiento suyo hablaba de generaciones de resistencia, de un conocimiento que iba más allá de los contratos y las promesas gubernamentales. Nuestra tierra no es un recurso, respondió. Es nuestra vida. Es nuestra historia. La tensión era casi física. Mateo captaba cada detalle con su cámara. Elena tomaba notas, consciente de que cada palabra, cada gesto, podría ser crucial en la batalla que se avecinaba. Mapas y mentiras. Martínez desplegó un mapa. Líneas rectas cortaban el territorio como cicatrices, dividiendo lo que para la comunidad era un organismo vivo en simples parcelas de potencial económico. Estamos hablando de un proyecto minero, explicó, como si estuviera describiendo algo tan natural como el ciclo de las estaciones. Generará empleos. Traerá infraestructura. Las palabras empleos e infraestructura sonaban como un eco hueco. La comunidad había escuchado esas promesas antes. Sabían lo que significaban reprimente, destrucción, desplazamiento, muerte cultural. Un anciano, con el rostro más arrugado que un mapa antiguo, dio un paso al frente. Sus ojos, pequeños pero intensos, parecían atravesar a Martínez. Cada piedra aquí tiene un nombre, dijo. Cada árbol cuenta una historia. Lo que ustedes ven como un terreno baldío, nosotros lo vemos como nuestro museo viviente, nuestro archivo de memoria. La resistencia se organiza. Mientras la confrontación continuaba, Elena y Mateo observaban. No como meros espectadores, sino como aliados silenciosos de la comunidad. Elena sabía que la resistencia no sería solo física. Sería legal, cultural, narrativa. Cada documento que habían recopilado, cada testimonio registrado, se convertiría en un escudo. Mateo seguía filmando. Su cámara no era un simple registro, era un acto de testimonio. Cada fotograma documentaba no solo un conflicto territorial, sino una lucha por la supervivencia cultural. Joaquín comenzó a organizar a la comunidad. No con gritos o proclamas inflamadas, sino con una estrategia meticulosa. Grupos de jóvenes se preparaban para documentar cada movimiento de los funcionarios. Ancianos comenzaron a recopilar documentos históricos. Mujeres tejían pancartas con los símbolos de su resistencia. Un momento de revelación. Fue entonces cuando Elena descubrió algo. Entre los documentos que había estado estudiando, encontró una conexión que nadie había visto antes. El proyecto minero no era solo una amenaza económica. Era parte de un plan mucho más amplio de reorganización territorial que amenazaba a comunidades indígenas en todo Oaxaca. Esto va más allá de este pueblo, le susurró a Mateo. Es un ataque sistemático a la identidad indígena. El cierre del día. Al atardecer, la delegación gubernamental se retiró. No con una derrota abierta, sino con la promesa de continuar el diálogo. Pero todos sabían que la batalla real apenas comenzaba. En la pequeña casa donde Mateo, Elena y Joaquín se reunieron esa noche, el silencio estaba cargado de determinación. No era un silencio de derrota, sino de estrategia. Nuestra resistencia, dijo Joaquín mirando al fuego, no será con violencia. Será con memoria. Con verdad. Mateo ajustó su cámara. Sabía que lo que estaba documentando iba mucho más allá de un simple documental. Era un acto de resistencia cultural, un grito silencioso contra el olvido. La noche los envolvía, pero en sus ojos ardía una luz de esperanza. La lucha continuaba. Verdades ocultas. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, proyectando sombras misteriosas sobre los documentos esparcidos en la mesa. Elena había pasado horas sumergida en un mar de papel, cada hoja revelando capas de una historia que parecía escapar de los límites del tiempo. El objeto que Joaquín había entregado a Mateo descansaba en el centro, envuelto en un paño tejido con símbolos ancestrales que parecían cobrar vida bajo la tenue luz.
No era un simple artefacto, sino un testigo silencioso de una historia que amenazaba con sacudir los cimientos de todo lo que creían saber. Mateo observaba a Elena, su mirada concentrada, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano descifrando un código complejo. Sabía que algo importante estaba por revelarse. El legado oculto. No es solo un documento, murmuró Elena, rompiendo el silencio que parecía haberse instalado como una capa adicional de misterio en la habitación. Es un mapa de resistencia que abarca generaciones. Frente a ellos, un conjunto de documentos antiguos revelaban una red de conexiones que iban mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cartas amarillentas, manuscritos casi desintegrados, mapas marcados con símbolos que desafiaban la comprensión convencional de la historia. Joaquín se acercó, su presencia llenando la habitación de una energía ancestral. Sus ojos, pequeños pero intensos, recorrían los documentos con un reconocimiento que iba más allá de la simple lectura. Mi abuelo, comenzó, me habló alguna vez de un secreto. Un secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra resistencia. Revelaciones inesperadas. Los documentos narraban una historia compleja. No se trataba simplemente de un conflicto territorial o de recursos. Era una lucha que se remontaba a más de 2 siglos, una batalla silenciosa contra fuerzas que buscaban borrar no solo un territorio, sino una identidad cultural completa. Elena comenzó a traducir y explicar. Los documentos revelaban conexiones entre la comunidad y movimientos de resistencia que habían sido deliberadamente borrados de los registros históricos oficiales. Miren esto, dijo, señalando un documento particularmente deteriorado. Estas son actas de un consejo indígena secreto. Un grupo que mantenía viva la memoria y la resistencia cuando todo parecía perdido. Mateo enfocaba su cámara, consciente de que cada detalle podría ser crucial. No era solo un documental lo que estaba creando, era un acto de recuperación histórica. El objeto misterioso. El objeto entregado por Joaquín comenzó a cobrar un significado más profundo. No era un simple artefacto, sino una clave. Una llave que podría abrir secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Elena lo examinó con cuidado. Estaba hecho de una aleación metálica única, con inscripciones que parecían combinar elementos de diferentes lenguas indígenas. Es un mensaje, dijo Joaquín. Un mensaje que mi padre me pidió que mantuviera en secreto hasta el momento adecuado. Una historia de traición. Los documentos revelaban una red de traiciones que iba más allá de los límites de una simple disputa territorial. Funcionarios gubernamentales, empresarios, incluso algunos líderes indígenas habían participado en un elaborado plan para despojar a comunidades enteras de sus tierras. No se trata solo de tierra, explicó Elena. Se trata de borrar una memoria cultural. De destruir un sistema de conocimiento que ha sobrevivido por siglos. Mateo sentía que su documental se había transformado. Ya no era solo un registro de una comunidad, sino una investigación que podría tener implicaciones mucho más profundas. El punto de quiebre. Joaquín comenzó a contar una historia que parecía salir de las entrañas de la tierra misma. Una historia de traición, de resistencia, de secretos guardados durante generaciones. Habló de un antepasado, un líder comunitario que había descubierto un plan de desplazamiento mucho antes de que las comunidades fueran conscientes de la amenaza. Un plan que involucraba no solo la expropiación de tierras, sino la destrucción sistemática de la identidad cultural. Mi abuelo, dijo, nos dejó este objeto como una advertencia. Como una prueba. Conexiones inesperadas. Los documentos revelaban conexiones sorprendentes. El conflicto actual no era un evento aislado, sino parte de una estrategia que se remontaba décadas atrás. Elena comenzó a trazar líneas en un mapa, conectando datos, fechas, nombres. Un panorama complejo comenzaba a tomar forma. Miren, dijo, señalando una serie de conexiones, esto va mucho más allá de lo que pensábamos. No es solo un conflicto local. Es parte de un patrón sistemático. La decisión.
Mateo comprendía ahora que su documental se había transformado. Ya no era un simple registro de una comunidad, sino una investigación que podría exponer una verdad incómoda. Tenemos dos caminos, dijo Elena, mirando a Mateo y Joaquín. Documentar o intervenir. El silencio se hizo denso, como si el peso de la historia estuviera suspendido en el aire. Joaquín miró el objeto que había entregado. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, una mezcla de determinación y esperanza. La memoria, dijo finalmente, no es algo que se pueda guardar en un cajón. Es algo que debe ser liberado. Almohadilla, almohadilla, un nuevo camino. Mateo ajustó su cámara. Cada movimiento era ahora un acto de resistencia. Cada fotograma, un testimonio. Vamos a contar esta historia, dijo. Completa. Sin miedo. Elena sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Sabía que lo que estaban a punto de hacer iba más allá de un documental. Era un acto de recuperación histórica. Joaquín asintió. El objeto que había guardado durante años ahora se convertía en la pieza central de una revelación que podría cambiar todo. La noche los envolvía, pero en sus ojos ardía una luz de esperanza. Una luz que venía de generaciones de resistencia, de memoria guardada, de verdades que finalmente estaban a punto de ser liberadas. La batalla apenas comenzaba. El clímax. El sol de la mañana emergía sobre las montañas de Oaxaca como un testigo silencioso de la batalla inminente. Las primeras luces dibujaban sombras largas sobre el terreno ancestral, donde cada piedra, cada árbol parecía contener la memoria de generaciones. Mateo observaba desde la entrada de la casa comunal. Su cámara, compañera fiel de tantos momentos, descansaba a su lado. No era momento para documentar, sino para estar presente. Elena y Joaquín estaban reunidos en el interior, rodeados por los ancianos y líderes de la comunidad. El ambiente era denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una electricidad contenida, presagio de la tormenta que estaba por desatarse. La preparación. Joaquín había pasado la noche anterior reuniendo a los miembros más respetados de la comunidad. No solo a los ancianos, sino también a los jóvenes guerreros, aquellos que habían estudiado en las ciudades y regresado con conocimientos que ahora serían cruciales. No venimos a negociar nuestra existencia, había dicho la noche anterior, su voz resonando en la oscuridad. Venimos a defender nuestro derecho a ser. Elena había trabajado incansablemente preparando documentación. Años de investigación antropológica, archivos históricos, registros legales que demostraban la ancestral pertenencia de la comunidad a estas tierras. Cada documento era una pieza de un rompecabezas complejo, una historia de resistencia que se extendía más allá de los límites del tiempo. Mateo observaba, absorbiendo cada detalle. Su rol de documentalista se había transformado. Ya no era un mero observador, sino un aliado, un participante en una lucha que iba más allá de un simple documental. La llegada. A las 9 de la mañana, los primeros vehículos aparecieron en el horizonte. Camionetas oficiales del gobierno, camiones de una empresa constructora, varios automóviles negros con vidrios polarizados. Un destacamento de policías estatales los acompañaba, sus uniformes verde oscuro contrastando con el paisaje verde intenso de la región. Joaquín salió al encuentro, acompañado por un grupo de hombres y mujeres de la comunidad. No llevaban armas, solo la determinación pintada en sus rostros. Un hombre alto, vestido con un traje caro y usando lentes oscuros, bajó de la camioneta principal. Era Carlos Mendoza, representante de un consorcio empresarial que buscaba desarrollar un proyecto de infraestructura en la región. Buenos días, dijo Mendoza, su voz artificialmente cordial. Venimos a dialogar. Joaquín lo miró fijamente. No hay nada que dialogar, respondió. El diálogo tenso. Las negociaciones comenzaron en la casa comunal. Una mesa larga de madera, testigo de countless reuniones a lo largo de generaciones, ahora era el escenario de una batalla que determinaría el futuro de la comunidad.
Mendoza desplegó mapas y documentos. Hablaba de desarrollo, de progreso, de beneficios económicos para la región. Construiremos una hidroeléctrica, explicó. Generaremos empleos, llevaremos infraestructura moderna a esta zona. Elena intervino, su voz serena pero firme. ¿A qué costo? ¿Destruyendo un ecosistema milenario? ¿Desplazando comunidades que han sido guardianes de este territorio? Los representantes gubernamentales miraban los documentos que Elena había preparado. Registros que demostraban la propiedad comunal de la tierra, títulos ancestrales que se remontaban a periodos coloniales, estudios arqueológicos que revelaban la importancia cultural del territorio. Mateo grababa mentalmente cada detalle, consciente de que este momento sería crucial en su documental. La resistencia se organiza. Mientras la reunión continuaba en el interior, fuera la comunidad se preparaba. Los jóvenes habían establecido un sistema de comunicación usando radios y dispositivos móviles. Cada entrada y salida del pueblo estaba siendo monitoreada. Un grupo de mujeres mayores comenzó a preparar alimentos. No era un acto de hospitalidad, sino de resistencia. Alimentar a la comunidad en momentos de crisis era una forma de mantener la fortaleza. Los niños fueron llevados a lugares seguros, pero no aislados. Se les explicó la importancia del momento, convirtiéndolos en testigos de una lucha que les pertenecía. El ritual de resistencia. A mediodía, Joaquín propuso algo inesperado. En medio de la tensa negociación, pidió realizar un ritual ancestral. Si van a hablar de nuestras tierras, dijo, primero deben entender su significado. Los representantes gubernamentales miraron confundidos. Elena sonrió, comprendiendo la estrategia de Joaquín. El ritual comenzó. Tambores antiguos, cantos en la lengua indígena, movimientos que parecían desafiar el tiempo mismo. Mateo, con su cámara, captaba cada momento, consciente de la importancia histórica de lo que estaba sucediendo. El ritual no era solo una ceremonia. Era una declaración de existencia, un recordatorio de que esta comunidad no era un obstáculo para el progreso, sino parte fundamental de la historia de la región. La confrontación final. Hacia el atardecer, la tensión llegó a su punto máximo. Los representantes gubernamentales perdieron la calma diplomática. Tienen dos opciones, amenazó Mendoza. Negociar o ser desalojados. Joaquín se levantó. Su figura, aunque no era alta, parecía llenar toda la habitación. Nunca nos moverán de aquí, declaró. Elena presentó documentos legales que demostraban la invalidez de cualquier intento de expropiación. Mateo captaba cada detalle, cada expresión, cada movimiento. Un giro inesperado. Justo cuando parecía que la confrontación escalaría a un punto sin retorno, un mensajero llegó con una comunicación inesperada. Un tribunal federal había admitido una demanda de la comunidad. La construcción del proyecto hidroeléctrico quedaba temporalmente suspendida mientras se realizaba una investigación exhaustiva. El silencio invadió la sala. Los representantes gubernamentales miraron desconcertados. Joaquín miró a Mendoza. No era una mirada de triunfo, sino de profunda dignidad. Reflexión y esperanza. Al caer la noche, la comunidad se reunió. No para celebrar, sino para reflexionar. Mateo comprendió entonces que su documental era más que un registro. Era un testimonio de resistencia, de memoria cultural, de la capacidad de un pueblo para defender su identidad. Hoy no ganamos una batalla, dijo Joaquín a la comunidad reunida. Defendimos nuestra existencia. Elena, a su lado, añadió, y seguiremos defendiéndola. Los ojos de todos convergieron en Mateo. Él entendió que su cámara era ahora un instrumento de memoria, de resistencia, de esperanza. La noche cubría el pueblo. Pero la luz de la resistencia brillaba más intensa que nunca. Voces liberadas. La luz del atardecer se derramaba sobre Oaxaca como un lienzo de esperanza, pintando cada rincón del pueblo con tonos de oro y rosa.
Mateo Hernández contemplaba su documental terminado, sintiendo que había creado algo más que un simple registro cinematográfico, había tejido la memoria de un pueblo. La edición final. «Órale», exclamó, ajustando los últimos detalles en su computadora. Elena lo observaba con una sonrisa, su mirada de antropóloga mezclada con el orgullo de una mentora. El documental era un viaje. No una simple sucesión de imágenes, sino un latido colectivo. Cada frame contaba más que 1000 palabras. Revelaba las cicatrices, las esperanzas, la resistencia de una comunidad que se negaba a desaparecer. El ritual como columna vertebral. El ritual ancestral, ese momento sagrado capturado en el clímax de su documental, ocupaba el centro narrativo. No era un espectáculo folclórico, era un grito de existencia. Los movimientos de los ancianos, los sonidos ancestrales, los símbolos bordados en cada traje tradicional cobraban una dimensión casi mítica. Joaquín, sentado cerca, revisaba cada escena con ojo crítico. «No me vayas a cagar la película», le decía a Mateo con su característico humor ranchero. Resistencia más allá de la pantalla. Las escenas del enfrentamiento con los representantes gubernamentales no eran dramatizaciones. Eran la verdad cruda, sin maquillaje. Cada palabra, cada mirada de Joaquín, cada silencio pesado resonaba con una dignidad que iba más allá de cualquier narrativa oficial. «No somos pinches folclor», había dicho Joaquín en una de las escenas más poderosas. «Somos pueblos con historia, con dignidad. Tecnología y tradición, un diálogo nuevo». Los jóvenes de la comunidad, que inicialmente miraban con desconfianza las cámaras, ahora veían la tecnología como un aliado para preservar su memoria. «¿Ves, güey?», le comentaba un joven a Mateo. «Ahora podemos contar nuestra historia sin que otros lo hagan por nosotros». El objeto misterioso, un símbolo de continuidad. El objeto entregado por Joaquín seguía siendo un enigma en el documental. No explicado, sino sugerido. Un símbolo de resistencia que hablaba más con su misterio que con cualquier explicación. «La memoria no se explica», le había dicho Elena. «Se siente». Un epílogo de esperanza. En la escena final, Mateo no aparecía como un conquistador cultural, sino como un aprendiz humilde. Contar una historia, decía con la voz quebrada, no es solo grabar. Es tender puentes. Es devolver la dignidad. Es recordar que cada cultura es un universo. Más allá del documental. Voces del Silencio rebasó los límites de lo cinematográfico. Festivales internacionales lo celebraron. Universidades lo adoptaron. Los movimientos indígenas lo convirtieron en un manifiesto. No era una película. Era un grito. Una declaración. La última imagen. Jóvenes de la comunidad manejando cámaras. Preparándose para contar sus propias historias. El silencio no había sido roto. Había sido transformado en música. Órale. La noche caía sobre Oaxaca. Pero la luz de la resistencia, capturada en cada frame, seguía brillando más intensa que nunca. Mateo miró a Elena. Joaquín sonreía desde lejos. Habían hecho algo más que un documental. Habían devuelto la voz a los que fueron silenciados.